Buenas tardes a todas y a todos, porque hay varones. Les damos las gracias como OMEP y CPU por la participación en esta jornada de análisis y propuestas en torno a políticas públicas centradas en la infancia. A todos nos satisface poder juntarnos para analizar un tema tan importante, que para nosotros en CPU ha sido un tema abierto desde alrededor de los años 70, porque siempre hemos creído que el aprendizaje temprano, y el aprendizaje muy temprano, es efectivamente vital para el desarrollo de las personas durante toda su vida, no solo como niño, sino que como adulto y como viejo, a los que ya estamos en esa edad. Lo que aprendemos en ese momento, no solo desde el punto de vista cognitivo, en el sentido de conocimiento, sino que desde el punto de vista de lo que preferimos, desde el punto de vista emocional, lo adquirimos fundamentalmente durante la educación temprana. Porque no es un tema que se pueda cerrar y decir, bueno, ya, se aprobó esa ley, está todo hecho, vámonos para la casa. No. Yo creo que con eso empieza un tema de calidad. Calidad en la formación de los profesores y de la gente que atiende a esos niños. Calidad en la relación con las familias, porque esos niños están en un ambiente familiar que es muy cercano a ellos. Su biología lo hace necesario estar con la familia y una cantidad de otras variables que yo no me voy a meter a discutir porque la van a discutir ustedes y por lo cual le agradezco su presencia y su idea. Gracias. OMEP, como la organización global más antigua y más grande dedicada a la educación y los cuidados de la primera infancia, con comités nacionales en 72 países de los 5 continentes, con una larga trayectoria en la promoción de la salud, el bienestar, los derechos y la educación de los niños desde el nacimiento hasta los 8 años, sostenemos que la educación de la primera infancia siempre debe ser una prioridad en toda agenda política, social y educacional. Por lo tanto, como organización, insistimos que la educación de esta etapa del ser humano sea incluida en las metas del desarrollo sustentable de Naciones Unidas para el 2015-2030, de manera de enviar un mensaje claro y concreto a los gobiernos de todo el mundo sobre su responsabilidad con y para los niños pequeños hoy y en el futuro. Se necesita una educación diferente, como lo planteara la presidenta mundial, la doctora Ingrid Pramling, en su discurso inaugural en el Congreso Mundial en Shanghái hace 2 semanas. Yo diría que se suma a eso ahora todo lo que tiene que ver con la autonomía de las carreras, ¿no es cierto?, en educación parvularia, y que está vinculado a los dineros que, ¿no es cierto?, a las carreras de educación parvularia les podría llegar de parte del Estado por, ¿no es cierto?, distintos tipos de proyectos, y en este caso, por ejemplo, voy a mencionar los proyectos MESESUB, que han sido uno de los proyectos que han ido dinamizando un poco al interior de algunas universidades, especialmente las universidades, ¿no es cierto?, tradicionales, que se han ganado y se han asignado proyectos MESESUB para mejorar, por ejemplo, los currículos en educación parvularia. Pero ¿no es cierto?, ese insumo que llega desde el Estado es un insumo que limita también la autonomía de las universidades y de las carreras. Es un insumo que permite desarrollar ciertos elementos del currículum, pero al mismo tiempo impone, por ejemplo, uno de los últimos MESESUB era el compromiso del MESESUB que las carreras de educación parvularia tenían que elaborar un perfil basado en competencia. Por lo tanto, eso genera al interior de los equipos ¿no es cierto?, directivos y equipos, ¿no es cierto?, docentes de las carreras, ciertas resistencias, porque en verdad, cuando a uno le dan una zanahoria, ¿verdad?, y está bien que el Estado, ¿no es cierto?, apoye, y está bien que el Estado entregue recursos,
¿no es cierto?, esa zanahoria tiene que ser, ¿no es cierto?, repartida en distintos, ¿no es cierto?, módulos vinculados a lo que el proyecto exige. Y una vez que, ¿no es cierto?, tenemos la zanahoria ya prácticamente cortada, puede venir desde el punto de vista del ministerio el garrote. O sea, nos dan la zanahoria, pero después nos pegan el garrote, en el sentido de que todos los proyectos MESESUB tienen que tener resultados, y resultados como el ministerio, ¿no es cierto?, lo espera. Sabemos que hay más de 100 lugares a lo largo de todo Chile que imparte, por ejemplo, la carrera de educación parvularia. Algunas de ellas, bien lo plantea Ofelia, tienen en sus grupos de pregrado algunos tesis de investigación en ciertas áreas. Quizá estas casas de estudios han desarrollado algunas investigaciones internas con respecto a qué pasa en los lugares donde ellos están insertos, en las ciudades, en las regiones, y esa información no se tiene acceso, es muy difícil. Entonces eso dificulta de alguna manera también tener una información de lo que está pasando en regiones, qué es lo que está pasando con la cobertura, qué está pasando con las necesidades además inmediatas de cada uno de estos lugares. Y además, conociendo este tipo de investigaciones y evaluaciones, permitiría, partiendo desde las políticas públicas, los gobiernos que están de turno, ¿cierto?, el ministerio, las personas que están a cargo, tomar mejores decisiones, conociendo qué es lo que está pasando en sus lugares, digamos, a lo largo de todo Chile y en sus regiones. Arica no es lo mismo que Punta Arenas, además. Entonces tenemos que entender que cada lugar, cada localidad tiene su propia necesidad y no se podría desarrollar programas tan igualitarios para todo Chile. En este caso, ¿no? Obviamente me tocó el tema de calidad, ¿no?, en educación parvularia. ¿Para qué decir, ¿no?, este tema? Si lo estamos discutiendo en educación parvularia, se ha discutido a gritos en todo el país, ¿no?, y no solamente en todo el país, sino ya también en otros países es un tema que está cada día más fuerte. Y siguen pasando los años, y siguen pasando los años. Y la pregunta como básica y obvia, que es una de las preguntas que yo le voy a hacer al grupo que va a trabajar calidad, es esta que estoy indicando ahí, ¿no? Porque sabemos que es un concepto que tiene mucho significado. Entonces, de una vez por todas tenemos que tratar de ir avanzando a construir un concepto de calidad entre todos juntos, y no que sea algo simplemente casi una cosa formal sin que le metamos contenido y enfoque y posición. La formación tenga un nivel de ingreso mucho más exigente que el que tiene hoy día en términos de inicio y acceso a la educación universitaria, en términos de selectividad, digamos. Hablábamos de selectividad. Otro aspecto que creemos que no puede quedar fuera en términos de formación de las personas que trabajamos a cargo de los niños tiene que ver con hacerse cargo del problema real que tiene hoy día el país de técnicos en educación de párvulos, que no hay suficientes y que la formación no necesariamente es la que debiera ser, sabiendo que en muchos de los casos todavía siguen ellas siendo una persona mucho más presente incluso que el educador dentro del aula en el día a día. El diálogo entre la academia, las instituciones de educación infantil con las personas que toman las decisiones en relación a las políticas públicas. Creo que es importantísimo abrir el diálogo y una mayor participación. Y una participación con compromiso de las diferentes instituciones que participan y las diferentes actores, en este caso, por ejemplo, las universidades.
es muy complejo realmente lograr ese compromiso y esa participación. Tal como decía al principio, creo que Selma, es un momento muy importante en educación inicial, y si hoy día no aprovechamos este momento para poder levantar una voz y plantear desde la educación parvularia lo que nosotros queremos, va a ser muy difícil lograrlo más adelante. Entonces, respecto del concepto de calidad, por ejemplo, se hablaba de el tema del currículum, la cultura y la presencia de la cultura en el currículum, el tema de la identidad, ¿no es cierto?, el tema de la diversidad, los aprendizajes, la mediación, las interacciones, qué pasa con niños en contextos de vulnerabilidad, la formación docente, el rol educador, el estatus profesional, en fin, como temas asociados a la calidad, al momento que se discuta y se aborda el concepto de calidad. Y yo creo que un tema importante que también quedó ahí de manifiesto es que no podemos perder de vista que la centralidad está puesta en el niño y su derecho de aprender. Ya creo que tenemos nosotros, está en nuestras manos, el que podamos nuestros candidatos decirle, mire señor, señora, por favor, ¿no? Tenga en cuenta esto, nosotros necesitamos esto, ¿no? Y métale plata a esto porque ya está bueno, ya tenemos que tener, ¿cierto?, mejores condiciones, bajemos el famoso coeficiente, démosle a esta educadora de párvulos un poco más de alivio en muchas cosas, ¿no? Y vamos a poder andar mejor. Y que este país tan rico nuestro, ¿cierto?, ha tenido siempre una educación parvularia que ha sido un ejemplo, no perdamos eso, que lo estamos perdiendo importantemente, ¿no? Pero nosotros sabemos para dónde tiene que ir la micro, ¿no? Pero alguien nos tiene que escuchar, y si no nos escuchan, hay que hacernos escuchar.